¿Cómo diseñar una asignatura? Cuando uno postula para ser docente, normalmente en la convocatoria, la universidad o la carrera te exigirán que presentes un diseño curricular, un plan de materia. Pero esto no solamente implica pensar qué vas a enseñar, cuál será el contenido de tu asignatura. No, se trata de un documento en el cual plasmes, sí, el contenido, pero además justifiques la relevancia de la asignatura. ¿Por qué esta materia es importante? Incluyas la competencia a desarrollar o los objetivos de aprendizaje con sus respectivas dimensiones. Expreses el contenido en forma de saberes en sus tres formas: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Además, deberás mencionar la planificación didáctica con los principales dispositivos y estrategias. Y debes incluir los principales mecanismos de evaluación, desde la evaluación diagnóstica, la continua o formativa y la evaluación sumativa final. Lo más común es realizar este documento a grandes rasgos, muy a grosso modo. He visto docentes postular a un cargo de docencia con una asignatura de 2-3 páginas. Que no está mal en tanto este plan de materia posea los elementos mencionados anteriormente, pero muchos docentes se limitan a describir el contenido y ya. Y eso no es suficiente. Si quieres crear una materia así en serio, si de verdad quieres diseñar una asignatura, necesitarás más que eso, bien sea para desempeñarte mejor en el cargo de docencia que ocupas o para postular a nuevas oportunidades. Así pues, en esta clase te compartiré un modelo de diseño curricular para crear o diseñar asignaturas universitarias, sean modulares, semestrales o de cualquier otra duración, válido para materias tanto de grado, licenciaturas, ingenierías, aún incluso algunas carreras técnicas, así como materias para posgrado, diplomados, maestrías, sin problema. Valga mencionar que este modelo no es el modelo definitivo, ya que de hecho no existe tal cosa. Una asignatura bien diseñada debe poseer ciertos elementos, pero el orden no es obligatorio, ni tampoco lo es el formato, ni las características generales del documento. Lo importante es el fondo. Sin embargo, antes de empezar formalmente con la explicación de este modelo, te recuerdo que puedes ir a videos anteriores y repasar o aprender sobre temas de didáctica, evaluación y demás varios elementos fundamentales para crear una asignatura. Un último paréntesis antes de ingresar al contenido de esta clase. Este video es largo. Crear una materia de verdad no es tan sencillo. El documento que podrás redactar finalizando esta clase tiene una extensión de unas 40 a 50 páginas. Puede llegar a las 60 tranquilamente. Así que te recomiendo tráete una tacita de café, un té, un mate, porque esta charla da para largo. Primero que nada, ¿cuál es la diferencia entre un syllabus y un diseño curricular? Más allá de que el syllabus viene del griego y el currículum viene del latín, las diferencias son muy sutiles. Según a qué autor consulten o a qué universidad, algunos les dirán que el currículum es el diseño de la asignatura per se y que cada periodo académico, digamos semestre, cuando esta asignatura deba enseñarse, el docente del momento elaborará un syllabus a partir del currículum con los conocimientos y procedimientos pertinentes para aquel entonces. Y así para cada semestre, hasta que pasen 5 años y tengan que rediseñar el currículum, desde el cual se desprenden esos distintos sílabos. Bajo este enfoque es como si el currículum fuesen las escrituras sagradas y que cada sílabus fuese el conjunto de misas, sermones o prédicas respecto a estas escrituras. Sí, cada docente de cada paralelo enseñará las cosas de forma distinta, pero al final se supone que todos están enseñando lo mismo. Otros autores les dirán que el syllabus se orienta al conjunto de contenidos sobre un tema, con su respectiva evaluación y planificación didáctica, mientras que el currículum es más amplio, considerando un curso o una materia en su totalidad, un conjunto de temas. Pero el punto aquí es entender que toda asignatura debe poseer un documento donde se exprese el contenido que deberán aprender nuestros estudiantes, la competencia a desarrollar o los objetivos a lograr.
la didáctica a ser utilizada para dicho cometido y el mecanismo de evaluación a ser aplicado, entre otros varios elementos, pero siendo estos los más esenciales. Así que cuando te postules a un cargo de docencia, si te piden el sílabus o el currículum, básicamente se están refiriendo a lo mismo. Normalmente se refieren a lo mismo, a un documento en el cual expreses qué vas a enseñar, de qué manera, cómo lo vas a evaluar y demás. Ahora bien, por si acaso, no debe confundirse diseño curricular con diseño instruccional. El diseño curricular es este documento, sobre el cual trabajaremos en breve. Pero hay varias formas de hacer este documento. El proceso a través del cual creamos la asignatura junto al ambiente de aprendizaje, ese es el llamado diseño instruccional. Se trata de diseñar, desarrollar y brindar experiencias educativas sistemáticamente, utilizando modelos. Es por ello que todo diseño instruccional va de la mano con una teoría o corriente educativa, de las cuales hablamos en nuestra segunda clase. Donde una corriente hable de objetivos de aprendizaje, otra hablará de metas y otra hablará de competencias. O, por ejemplo, un enfoque teórico puede contemplar estrategias didácticas, mientras que otro puede referirse a estas como técnicas. Algunas contemplan evaluación formativa y sumativa, otras te hablarán de exámenes parciales y finales. Esto se mencionará dentro del diseño curricular, de forma tácita, mientras vayamos diseñando la asignatura. Utilizaremos cierta terminología, pero además afectará al nombre que le demos a los títulos o subtítulos de este documento. Por mencionarlos brevemente, los 6 modelos de diseño instruccional más utilizados son ADDIE, Azure, SAM, Kemp, los principios de Merrill y el modelo de los 9 eventos de Gagné, de entre los cuales vamos a mencionar brevemente a los 2 primeros, porque son los más utilizados. ADDIE viene de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Azure, en cambio, viene de analizar las características de los estudiantes, State Objectives, establecer objetivos de aprendizaje, seleccionar métodos, materiales y medios para el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizar estos elementos seleccionados, requerir la participación del estudiante y finalmente evaluar el cumplimiento de los objetivos inicialmente planteados. Como podemos ver, cada diseño instruccional nos brinda una serie de pasos o etapas para lograr el desarrollo de nuestro sílabus o diseño instruccional. No obstante, es posible diseñar una asignatura sin utilizar estos modelos como tal, sino más bien remitiéndonos a la lógica que existe por detrás de estos diseños instruccionales. Porque la idea en esencia es que para diseñar una asignatura debes conocer la misma, debes conocer las necesidades de tus estudiantes, del entorno, considerar cuál es la mejor forma de desarrollar esta competencia o lograr estos objetivos, cómo vamos a evaluar y demás elementos que han de plasmarse en el diseño curricular como tal. Así que para que quede un poco más claro el cómo se debe elaborar este documento y cuáles son los pasos que yo recomiendo seguir, vamos ahora sí propiamente al modelo propuesto. Dejando de lado temas de la portada, el índice y datos del autor, que son cosas obvias, un diseño curricular debe iniciar con la presentación de la asignatura y su justificación. Este es el primer título. Dentro de este acápite, el primer subtítulo que recomiendo incluir es el nombre de la asignatura. Porque aunque esté en la carátula, es un formalismo que muchas universidades solicitarán, por lo cual lo debemos cumplir. Normalmente la universidad así lo exige. Y además, como un consejo paréntesis desde el marketing digital, si es que eventualmente decides publicar tu diseño curricular en algún lado de internet, por términos de optimización de motores de búsqueda, te conviene escribir el nombre de la materia como tal en alguna parte del documento, más allá de la carátula. De esta forma captarás la atención de distintas personas quienes estén buscando contenido al respecto. Fin del paréntesis. Acto seguido, nuestro segundo subtítulo, carrera o programa al que se apunta, donde mencionaremos aquellas carreras a las cuales se dirige esta asignatura, aquellos diplomados o maestrías a las que les podría resultar útil incorporar la materia dentro de su malla curricular. Una vez más, esto se redacta por una cuestión de formalidad, pero hay que tomar en cuenta que
es un punto importante, necesario, porque no es lo mismo enseñar la materia de Marketing 1 a estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, por ejemplo, que enseñar Marketing 1 a estudiantes de Administración de Empresas o a estudiantes de la carrera de Marketing propiamente. Unas carreras necesitarán mayor profundidad que otras, aunque las universidades suelen combinar carreras en un solo paralelo para pagar a menos docentes y así ahorrar dinero. Pero lo ideal es que cada diseño curricular tenga por propósito a cierta carrera o cierto grupo de carreras de una misma facultad. El tercer subtítulo, descripción. Es aquí donde hablaremos de la asignatura como tal, de qué trata, para qué sirve, qué cosas buscamos hacer, de dónde surge esta asignatura, brindando una introducción a la misma, sin llegar todavía a profundizar en contenido, porque para eso hay otro subtítulo. Ni tampoco debemos justificar la existencia de esta asignatura, porque eso también va en otro subtítulo. Lo que sí, en esta sección es importante mencionar el diseño instruccional y las teorías educativas ante las cuales responde este diseño curricular. En cuarto lugar, se encuentran los requerimientos técnicos y materiales. Hablamos de software, insumos, ambientes, en todo sentido. Desde las condiciones necesarias en el aula, como ser pizarra, si será acrílica, de tiza, electrónica, cuántas pizarras, si hará falta un proyector, una computadora para el docente o el orador, para los estudiantes, computadoras, smartphones, otros tipos de dispositivos. ¿Cuántos dispositivos necesitaremos por persona? 3 equipos distintos por persona, un solo aparato por persona, un aparato cada pareja, un aparato por equipo, equipos de cuántas personas. ¿Se aplicarán políticas BYOD, Bring Your Own Device, para que los estudiantes lleven a la universidad sus laptops, sus celulares? ¿O acaso la universidad va a proporcionarles el material y equipos necesarios? Lo propio debería mencionarse si hablamos de insumos para un laboratorio, por ejemplo, cierto tipo de reactivos o indumentaria. ¿Se le brindará batas como uniforme a todos los estudiantes? ¿O cada quien deberá llevar su propio material de bioseguridad? Además, debe mencionarse qué tipo de aula o ambiente necesitamos, si basta con un salón de clases o si hace falta también un laboratorio. Toda la materia se llevará a cabo en un laboratorio, solo ciertas sesiones. Tal vez es necesario ir a la biblioteca, al jardín u otros ambientes. ¿Qué tal si la clase 34 y la clase 28 son en las instalaciones de alguna empresa en particular? ¿O es trabajo de campo? ¿Y por qué no profundizar respecto a qué tipo de elementos van a tener estas instalaciones, estos ambientes? ¿Cualquier tipo de silla está bien? ¿O necesitamos una de esas aulas donde puedes mover los muebles, que por algo es material mobiliario? Aunque también hay estas otras salas donde las mesas están sujetas al piso. Es importante porque no es lo mismo dar clases en uno u otro salón. Las posibilidades de estrategias didácticas que podemos utilizar se ven limitadas por el espacio, por el ambiente, por el entorno. Lo digo por experiencia. Hay que replanificar muchas clases y aún incluso el contenido porque la universidad no cuenta con ciertos elementos. Nuestro siguiente subtítulo, requerimientos previos. En este caso nos referimos a las materias que los estudiantes deben haber cursado antes de ingresar a nuestra materia. Y si no existen materias previas, pues por lo menos deberán mencionarse los conocimientos y habilidades de los cuales los estudiantes deberán disponer. Toda asignatura posee requisitos. Si hablamos de posgrado, pues es necesaria cierta formación académica previa, una licenciatura en ciertas áreas o ciertos conocimientos. Si se trata de una asignatura para una licenciatura o ingeniería desde segundo año en adelante, con seguridad existirá alguna materia previa que sirva de introducción. Y si no es el caso o nuestra materia es de primer semestre o primer año, pues los estudiantes tendrán que traer consigo algún conocimiento previo de colegio, bachillerato, de la escuela. Y aquí un paréntesis, al momento de crear una materia no está mal el poner requisitos de cierto nivel. No porque se trate de una materia de primer semestre vamos a apuntar a las condiciones medias de los bachilleres de nuestro sistema educativo. Es posible jugar con este estándar, según a qué sector esté apuntando la universidad.
No hay nada malo en exigir que los estudiantes quienes ingresen a la universidad ya sepan cálculo, porque hay colegios en los cuales se enseña cálculo. No hay nada malo en exigir que los estudiantes ya sepan Excel. Y que bueno, pues si entra alguien que no sabe Excel y pues, ok, se aplaza, bueno, ni modo, se les dio la advertencia en su momento. Antes de que se inscriba, se les tiene que decir a estas personas cuáles son las exigencias de la universidad. No hay nada malo en ello. Así como tampoco está mal que una universidad baje un poco el estándar y decida admitir a personas quienes no cumplan con la media de bachillerato, sino que tengan conocimientos un poco más limitados. Y que sea la universidad la cual, a través de ciertas asignaturas o a través de ciertos talleres de nivelación, se asegure de ir subiendo estas capacidades, desarrollando ciertas competencias, facilitando a los estudiantes el proceso de aprendizaje. Todo dependerá de las políticas de la universidad. Y si tu asignatura no la estás diseñando para una universidad en particular, pues depende de ti cuál será este parámetro. Sexto y último subtítulo de la sección introductoria: justificación. Este subtítulo tiene 3 divisiones, cada cual en su respectivo apartado o subtítulo. En primer lugar, tenemos a la justificación general. Debemos realizar un diagnóstico, una evaluación del entorno, del contexto, de forma tal que se justifique la necesidad y relevancia de nuestra asignatura. Para este acápite, yo recomiendo utilizar la herramienta PESTEL, que considera las dimensiones política, económica, social, tecnológica, medioambiental y legal. Al respecto, de hecho, tenemos otra clase dentro del curso sobre estrategia empresarial, por si es que deseas profundizar en lo que es un PESTEL. Nuestra segunda justificación es la justificación disciplinar o académica. En este caso, debemos justificar desde la academia, desde la universidad, desde la carrera, desde la rama del conocimiento, desde esta ciencia o desde el área competente, el por qué nuestra asignatura es importante. ¿Por qué esto debería ser estudiado? ¿Cuál será la contribución al respecto? Finalmente, en tercera instancia, se encuentra la justificación profesional. En esta sección habrá que explicar por qué la materia o asignatura es relevante para el ámbito laboral, más allá de la universidad, lejos de la vida meramente académica. ¿Por qué un profesional necesitaría saber respecto a esta materia? ¿Cómo le es útil? ¿Para qué sirve a la empresa o a la institución donde radicará nuestro profesional? Con todo ello, con estos 6 subtítulos concluye nuestro primer título sobre presentación de la asignatura y su justificación. Nuestro siguiente título: formulación de la competencia u objetivo, a nivel general de la asignatura en su conjunto, como un todo. Simplemente es redactar la competencia. Te recuerdo que en la segunda mitad de nuestra primera clase sobre qué enseñar hemos hablado respecto a las competencias y objetivos de aprendizaje. Pero además de la competencia como tal, es posible incorporar un subtítulo en esta sección, mencionando las competencias genéricas y su transversalización. Hay competencias que quizás no tienen que ver con la asignatura, pero las consideramos importantes para el desarrollo profesional de nuestros estudiantes, para generar profesionales íntegros. Aspectos de propiedad intelectual o conciencia medioambiental, por ejemplo. Si deseamos incorporar estos elementos en nuestra asignatura, este es un muy buen lugar para señalarlo y explicar cómo se verá reflejado el desarrollo de dicha competencia. Como tercer título se encuentra la identificación de dimensiones, saberes y unidades de aprendizaje, para lo cual recomiendo trabajar con la siguiente tabla. En la primera columna deberá mencionarse la competencia de nuestra asignatura, misma que se descompone en dimensiones, que bien pueden ser objetivos o subcompetencias, a ser expresadas en esta segunda columna. Cada dimensión posee saberes de los 3 tipos, que deberán detallarse en columnas siguientes, en sus grupos correspondientes. Los saberes conceptuales se mencionan tal y como son: sistema nervioso, código penal, marketing mix, etc. Los saberes procedimentales deben redactarse en forma de acción, aunque también es válido redactarlos con su verbo en infinitivo. Bien podríamos decir: construye modelos, diseña maquetas, o podríamos redactarlos como construir modelos, diseñar maquetas.
Por su parte, los saberes actitudinales se redactarán describiendo al estudiante o su conducta. En esta etapa del diseño curricular no debe dividirse el contenido en sus respectivas clases o sesiones. Se trata de identificar el contenido a ser desarrollado, porque de hecho gran parte del documento surge a partir de estos saberes. ¿Qué estrategia didáctica vayamos a utilizar? Dependerá de qué debamos enseñar, del aprendizaje a desarrollar. Así también tendremos que planificar la evaluación en función a las dimensiones que componen a la competencia. Como último punto, se redactan las unidades de aprendizaje, que de hecho cada unidad será idéntica a su dimensión. Si la dimensión era gestionar las redes sociales de la empresa, por dar un ejemplo, pues la unidad de aprendizaje se llamará gestión de redes sociales para la empresa o gestión de las redes sociales de la empresa. La redacción en todo caso es prácticamente igual. Solo cambiará el inicio, se reemplaza el verbo. Nuestro siguiente título, planificación didáctica. El primer subtítulo, dispositivos, estrategias y procesos. Veamos la segunda tabla. En una primera columna se mencionan las unidades de aprendizaje, tal cual como las teníamos en la anterior tabla. En segunda instancia debemos numerar las semanas de nuestra asignatura, que en el caso de una asignatura semestral se dispone de 18 semanas, ya que la semana 19 está destinada a la evaluación sumativa o final y la semana número 20 se reserva para el segundo intento de examen, el 2T, el segundo turno, para aquellos quienes se aplacen o fallen en el primer intento, aunque esto dependerá de la política de cada universidad. Si en cambio estamos diseñando una asignatura modular, recomiendo enumerar las sesiones, clase por clase, y no así de forma semanal. En una tercera columna se agruparán los saberes mencionados en la anterior tabla, pero en esta ocasión no existirá distinción entre cada tipo de saber. Lo que nos interesa es dejar en claro qué saberes se desarrollarán durante qué número de semana, dentro de qué unidad de aprendizaje. Valga enfatizar que no todas las unidades de aprendizaje tendrán la misma duración. Lo normal es disponer de 2 a 5 unidades de aprendizaje, porque estas van de la mano de las dimensiones del objetivo o la competencia de la asignatura. Para nuestra cuarta columna debemos mencionar los dispositivos o metodologías a ser utilizadas, según vimos en la clase sobre didáctica. Generalmente se utilizará un dispositivo para toda la asignatura, pero es posible incorporar 1 o 2 dispositivos adicionales. Todo dependerá de la naturaleza de nuestra asignatura y además, otro aspecto muy importante, su duración. Los dispositivos requieren de tiempo para desarrollarse o utilizarse adecuadamente, por lo cual una asignatura anual o semestral podrá disponer de más dispositivos de los que utilizará una asignatura modular. Volviendo a la tabla, nuestra quinta columna debe mencionar qué estrategias o técnicas didácticas utilizaremos para el desarrollo de los saberes mencionados y, si lo deseamos, es posible explicar los pasos correspondientes a cada una de estas estrategias en una columna adicional, aunque este punto no es obligatorio. Finalmente, es importante mencionar a qué procesos de enseñanza-aprendizaje se está atendiendo con cada estrategia didáctica, de forma tal que no dejemos parte del proceso desatendido. Como segundo subtítulo dentro de la planificación didáctica, se encuentra la justificación del diseño didáctico. En esta sección deberemos mencionar por qué las estrategias y dispositivos seleccionados son una buena opción. ¿Cuál es su relevancia actual dentro del ámbito de la educación? ¿Cómo estas estrategias coadyuvan al desarrollo de nuestra competencia, al proceso metacognitivo, a la apropiación de estos saberes por parte de los estudiantes? Porque sí, seguramente puede enseñarse la materia de otra manera, pero nosotros como docentes la hemos diseñado de esta forma, por un motivo, con un propósito. Y esto implica que nuestra didáctica sea consciente. No se trata de utilizar Flipped Classroom o gamificación en 20 de las 40 clases porque está de moda y porque los otros docentes lo hacen y porque eso es cool. No,
tenemos que explicar adecuadamente el por qué estamos haciendo las cosas de cierta manera, demostrando o al menos tratando de dejar en evidencia anticipada que este es el mejor camino para desarrollar esta competencia y estos saberes y demás. El quinto título dentro de este modelo de diseño curricular hace referencia a la metodología de evaluación. Al respecto, recomiendo implementar las siguientes 3 tablas que veremos a continuación, porque no se trata simplemente de indicar qué estrategias evaluativas utilizaremos, sino que además debe detallarse cuáles son los criterios detrás de estas, qué criterios e indicadores existen en estas estrategias, de forma tal que quede en claro qué y cómo evaluaremos, además de indicarse la calificación o ponderación de cada elemento según corresponda para cada tipo de evaluación. En términos prácticos, esta tabla posee a la llamada rúbrica para cada estrategia evaluativa, que de forma breve, una rúbrica, por si acaso, es una tabla en la cual indicas qué vas a evaluar, a través de qué actividades o qué instrumentos, de qué manera, cuáles son las condiciones de calidad que debe cumplir un trabajo bien realizado, un trabajo intermedio, un trabajo mal hecho, y cada uno de estos rangos debe poseer su intervalo de calificación. Esa es una rúbrica, que una rúbrica se realiza para una actividad, pero si aglomeras varias rúbricas en una sola tabla, tienes básicamente lo que vamos a hacer en breve. Así que dentro de este acápite, el primer subtítulo hablará sobre evaluación diagnóstica, para lo cual tenemos la siguiente tabla. Tendremos varias tablas en este video, justamente porque el diseño de una asignatura implica sistematización. Así que esta es la tabla. Nada del otro mundo, 3 columnas. ¿Qué actividad realizaremos para diagnosticar a nuestros estudiantes? ¿Qué criterios son relevantes respecto a esta actividad? ¿Y qué indicadores poseerá cada criterio? Supongamos que nuestros estudiantes deben evaluar un caso. Esta es la actividad. Los criterios serán el análisis de la situación y el desarrollo de propuestas, soluciones. Pero para saber si estos 2 criterios se cumplen adecuadamente, debemos definir indicadores, por lo cual hay que establecer cómo debe analizarse la situación de forma óptima o qué implica que las soluciones planteadas sean adecuadas. No puede dejarse esto de los indicadores a mero criterio del docente, a cómo esté su estado de ánimo o cuál sea su opinión en el momento. Para evitar subjetividades es necesario implementar indicadores. Entonces, en la tercera columna señalaremos que un análisis óptimo cumple con estos 3 requisitos. Un análisis intermedio solo cumple 2 y un análisis mal hecho solo cumple 1 o ninguno de los 3 requisitos previos. Por dar un ejemplo, así pues, la actividad de evaluación diagnóstica que vayas a implementar en tu asignatura deberá figurar en esta tabla en tu documento. En segunda instancia se encuentra la evaluación formativa o continua, para lo cual tenemos 2 alternativas de tabla. La primera es esta. Guarda cierta similitud con la tabla anterior, solo que la hemos complejizado. En una primera columna inicial deberán mencionarse todas las dimensiones de la asignatura. En este caso solo menciono una porque es un ejemplo. Para evaluar si esta dimensión se está desarrollando o no, si se cumple con la subcompetencia, el objetivo secundario y en qué medida, es necesario utilizar estrategias evaluativas, según vimos en la clase sobre evaluación. Aquí figuran todas las tareas, ensayos, artículos, proyectos, maquetas, exámenes e incluso participación, porque estamos hablando de evaluación continua o formativa. El propósito es verificar en qué estado se encuentra el desarrollo de la competencia, no decidir si el estudiante es competente o no es competente. Cada estrategia aquí señalada debe poseer sus respectivos criterios e indicadores. Y fíjense un detalle, aquí sí incluimos puntaje, calificación, de forma tal que cada indicador nos brinda un rango. Pero además consideramos que el 100% de la calificación se distribuye entre las diferentes dimensiones a través de sus estrategias evaluativas. Es por ello que tenemos esta séptima columna, la última de la derecha. Sin embargo, es posible realizar algunos ajustes y modificar esta tabla, cosa tal que quede de la siguiente manera. En este caso, modificamos la sección de indicadores y la ponderación. Este es el antes y este es el después.
El tercer subtítulo consiste en la evaluación sumativa o final. Esta es una tabla dedicada exclusivamente a la valoración de la competencia. La estructura propuesta en el presente modelo es la siguiente. Nuestra primera columna expresará la competencia como tal. La segunda columna mencionará las estrategias o actividades a desarrollar para evaluar la mencionada competencia. Normalmente se tendrá 1 a 2 estrategias, cada cual con sus respectivos criterios en la tercera columna y sus indicadores en columnas siguientes, o en una sola columna, dependiendo cómo decidan organizarlo. Finalmente, se dejará expreso el puntaje o ponderación dada a cada estrategia. Sí, también es posible expresar la calificación para cada criterio, y no así para cada estrategia o actividad. Pero esto es entrar en demasiado detalle, en mi opinión, y para ello tenemos a la llamada matriz de calificaciones, que veremos más adelante en este video. Es importante que además mencionemos nuestra política de puntaje extra y penalizaciones, o al menos la política correspondiente a esta asignatura, para lo cual tenemos un cuarto subtítulo dentro del título de evaluación, de forma tal que queden en claro cuáles son las reglas para esta asignatura. ¿Cómo vamos a jugar, entre comillas, desde el primer momento? Ya que de hecho este documento, el diseño curricular, el plan de materia, debe entregarse a los estudiantes el primer día de clases. Es fundamental que exista transparencia respecto a la asignatura, pero además debemos considerar que bajo enfoques actuales de la educación, el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje, por lo cual es imperativo que el estudiante cuente con las herramientas necesarias para que puedan autogestionarse, que sepan qué se espera de ellos, qué deben lograr, cuándo, a qué ritmo, de qué manera. Y es en este sentido que también debe considerarse en el documento una sección donde quede en claro qué conductas o acciones serán recompensadas o sancionadas, con puntaje, de qué manera y en qué medida. Sin embargo, esta no es una sección para redactar reglas. Ese tema tiene una sección aparte en el documento que estamos construyendo. Como último subtítulo, dentro del título sobre evaluación, recomienda incorporar una matriz de calificaciones. Esta tabla servirá para el registro de los estudiantes con el respectivo puntaje para cada actividad. Personalmente utilizo una matriz diseñada en Excel. Más allá del sistema académico o LMS, Learning Management System, la plataforma que utilice la carrera o la universidad. Sí, el sistema, la plataforma tiene un espacio para realizar este registro, pero encuentro bastante útil realizar seguimiento personal al desempeño de mis estudiantes. Recordemos que según la clase sobre sistemas de calificación, existen múltiples alternativas para ponderar la calificación de nuestros estudiantes, por lo cual nuestra matriz de calificaciones debe estar diseñada de forma tal que se considere el puntaje ponderado para cada actividad de cada estrategia didáctico-evaluativa, cosa tal que el cálculo se realice automáticamente y que no tengas que poner, este trabajo se califica sobre 14 puntos, este otro califica sobre 22 y en total estos dos tienen que hacer el 60. No, hazlo automático, para eso está Excel, usa fórmulas. Básicamente es regla de 3. Aquí en esta sección te voy a compartir una tabla de ejemplo que utilizo yo. Y sí, de hecho, así como el diseño curricular, el syllabus o el plan de materia debe ser público, también es importante compartir la matriz de calificaciones con nuestros estudiantes, para lo cual personalmente manejo 2 versiones. Una hoja en Excel con todos los datos de uso privado, exclusivamente mío, salvo que alguna autoridad de la universidad requiera ver el documento, y una segunda hoja de cálculo, un segundo documento, que es exactamente igual al anterior, pero no tiene nombres. Este es el documento que comparto con mis estudiantes, donde cada quien puede visualizar sus notas según el código que tienen asignado individualmente. Pero además pueden compararse con el grupo, con el desempeño de los demás, evitando al mismo tiempo el conflicto de ser comparados, porque su nombre mantiene confidencialidad. Obviamente en el plan de materia no debemos incluir una matriz de calificaciones con notas ni con nombres. Debe adjuntarse el documento vacío, la plantilla a ser utilizada para cada ocasión en la cual vayamos a enseñar esta materia. Como siguiente título, en el diseño curricular de nuestra materia,
puede incorporarse una sección dedicada a hablar sobre protocolo y etiqueta, obviamente en referencia a la asignatura. Esto es especialmente válido para asignaturas de laboratorio, así como por ejemplo materias en las cuales vayamos a trabajar con un modelo Moon, el simulacro de las Naciones Unidas, o que funcionen en torno a algún otro tipo de simulación, con metodología de casos, juegos de rol o programas similares. 3 temas adicionales y con eso concluimos esta clase. Todo plan de asignatura debe poseer un cronograma, que si bien de alguna manera habíamos dividido el contenido de nuestra materia en semanas o en días, en nuestra segunda tabla, en el título sobre didáctica, es necesario expresar en un cronograma qué clases serán presenciales, cuáles serán virtuales, externas o qué sesiones se llevarán a cabo en un laboratorio o en diferentes ambientes. Además de definir para cuándo deberá entregarse cada actividad, informe, ensayo, artículo, etc. Sin fechas, simplemente indicando el número de sesión. Un semestre habitualmente tiene 5 meses, 20 semanas, 40 sesiones. Sin embargo, las últimas 2 sesiones se reservan para el 2T, si es que nuestra universidad tiene esa segunda evaluación, ese examen alternativo, ese segundo intento. Ergo, las 2 sesiones anteriores, la número 37 y la 38, se reservarán para la semana de exámenes, la semana de evaluación, sumativa o final, y por lo tanto el contenido real de nuestra asignatura deberá distribuirse en 36 clases. 35 si contamos a la primera clase como el día de presentación, introducción a la materia y pues la evaluación diagnóstica. Te muestro un breve ejemplo de cronograma. Penúltimo capítulo en el plan de asignatura. Consideraciones éticas. Este es un apartado para reflexionar respecto al impacto potencial de esta asignatura en el sector profesional, en el ámbito académico, social, laboral, económico, para abrir diálogos sobre posibles consecuencias, ponderando pros y contras, sin llegar a necesariamente resolver estos conflictos, sino más bien otorgando algunas pautas, mencionando factores de atención al docente quien vaya a enseñar esta asignatura, quien vaya a utilizar este diseño curricular, para que asuma responsabilidad siendo consciente de lo que ello implica. Hablemos por ejemplo de una materia sobre hacking, hablemos sobre una materia en la cual se experimente con bacterias viendo su reacción ante ciertos antibióticos, por ejemplo. Toda asignatura tiene algo que pueda ser cuestionado, en mayor o en menor medida. Último punto. Si así lo deseas, puedes incluir políticas de la universidad para ser consideradas en el desarrollo de esta asignatura, tanto por parte de los estudiantes como del docente. Nos referimos a normas, valores, principios, protocolos adicionales, aunque este es un punto que solamente se incluye en el documento cuando estás redactando un diseño curricular para una universidad en particular, para su uso interno. Si estás creando una materia que vas a implementar en distintas universidades o que quieres ver de trabajar por cuenta propia, pues este punto no es necesario. Dicho todo ello, aquí concluye nuestra clase sobre cómo crear o diseñar una asignatura. Espero que te sea útil. Llegado a cierto momento sé que te va a servir, sea para postular a un cargo como docente o para desarrollar de mejor manera tus clases. Lo digo por experiencia, es un proceso largo, pero de verdad lo amerita, lo vale. Desarrollar este documento vale el esfuerzo. Hasta la fecha, cuando estoy grabando este video, he diseñado 3 asignaturas con este modelo, 5 asignaturas con parte de este modelo. He adaptado el modelo para varios talleres y conferencias. De hecho, mi primera asignatura la diseñé con este modelo tanto para su versión semestral como modular. Actualmente estoy diseñando 2 asignaturas más. Y la verdad, el simple hecho de tener este documento de 50-60 páginas me ha abierto las puertas para ser docente, porque demuestra que tienes planificación y dominio tanto de tu asignatura como de lo que es ser docente, del campo de la educación como tal. Dejas en claro que sí, conoces los temas a ser mencionados durante tus clases, pero además sabes cómo enseñarlos, sabes cómo evaluarlos y lo tienes todo sistematizado, bien organizado. Así pues, espero que le saques provecho a este modelo. Si estás viendo este curso en Udemy, pues en agradecimiento por tu compra te voy a dejar un modelo, un esquema en Word
cosa tal que tú simplemente puedas llenar todos los campos correspondientes, por lo menos ya tendrás el esqueleto. Y para seguir aprendiendo nos veremos en el siguiente video.